Hola, soy el Bill Joshua, aunque tú ya me conoces, y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Me da gusto volver a tenerte por aquí. Tal como quedamos la semana pasada al final de nuestra conversación, el día de hoy vamos a platicar acerca de esta parte de la vida que luego mantenemos oculta de las demás personas a veces, ¿no? De cómo todos tenemos algún tipo de secreto, algo que no le contamos a los demás. Y pues hay muchos motivos distintos. Yo te puse el ejemplo de cuando yo estaba niño en la primaria y que iba a concursar en concursos de canto del himno nacional. Lo cual ahorita se me hace como súper surrealista porque siento que fue algo como si ni siquiera lo hubiera vivido, ¿no? Y que nada más de pronto, luego de muchos años, de hecho recientemente, recordé y pensé, wow, creo que esto nunca se lo platiqué a nadie. Y precisamente por eso se me hizo interesante platicar de este tema aquí contigo. Y para que sea una especie de tradición aquí entre nosotros, vamos a comenzar leyendo de la RAE a ver qué nos tiene que decir al respecto de los secretos, ¿no? Y pues obviamente me di a la tarea de ir a revisar. Y pues nos dice la RAE que la palabra secreto proviene del latín secretum y significa cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. En este caso no hay mucha polémica, ¿no? No es como el caso del éxito, que era súper ambiguo y súper raro el poder comprender este concepto, ¿no? Creo que queda muy claro que un secreto es algo que no se dice, que está oculto. Y la primera cosa que quisiera hablar aquí contigo es que existen muchos motivos, seguramente tú recordarás algunos que yo no mencioné por aquí, para guardar un secreto. Entre los que estuve yo analizando, un poquito platicando con personas, viendo por internet ideas al respecto de esto, me di cuenta que una de las razones por las que las personas guardamos secretos es la vergüenza. Vergüenza de cuestiones o cosas que nosotros tenemos como en nuestra persona, en nuestro contexto o en nuestra vida, que al momento de que las demás personas se enteran nos incomoda o nos hace sentir mal. Como por ejemplo hay personas que tienen algún problema físico, ¿no? Como alguna cicatriz, un lunar, alguna cosa física que no les gusta que los demás vean o que sepan que tienen. También existen personas que de pronto el no tener dinero les avergüenza y ocultan, ¿no? El hecho de que están pasando por alguna situación económica difícil. Yo recuerdo que esto pasaba mucho cuando yo estaba en la escuela, que no decían que de pronto tenían algún problema económico porque les daba vergüenza de admitirlo, ¿no? Como con los demás. O cuestiones de tu contexto, como de tu familia. Gente que no le gustaba decir que sus papás, por ejemplo, se dedicaban al campo o que tenían un rancho, cosas de ese tipo, porque sentían que tal vez las demás personas las iban a juzgar por eso. E incluso algo que es curioso es que también de pronto es común encontrar personas que al momento de ocultar cosas terminan inventando historias, mintiendo, para poder mantener estos secretos guardados, ¿no? Que solamente la gente que está muy cercana a ellas saben que lo viven o que lo tienen o que lo sienten. Otro de los motivos para poder guardar un secreto o para querer guardar un secreto es el miedo. Este particularmente se presenta en muchas cuestiones en la vida. Por ejemplo, cuando alguien está estudiando, no sé, en la primaria, la secundaria, y repruebas una materia, no sé si a ti te habrá pasado. El miedo a aceptar el hecho de que reprobaste cuando es lo único que tienes que hacer en tu vida cuando eres niño, ¿no? De pronto luego no lo quieres decir por el temor a que te puedan castigar o que pueda pasar algo malo, debido a que precisamente vives pues con esta responsabilidad, ¿no? Que tienes desde que estás pequeño. También el miedo puede ser a cuestiones como enamorarte de alguien que no sabes si te va a corresponder. Que creo que esto es algo que a muchas personas nos habrá pasado, me incluyo. Y pues tienes que luchar como con este miedo de aceptarlo, como de decirlo, ¿no? A las otras personas, con el temor de que te puedan juzgar o que puedan tener opiniones que no te convengan. O el solo hecho de que eres muy tímido o tímida y te cuesta el simple hecho de aceptar que te pasa esto y mejor te lo guardas, ¿no? Lo dejas ahí nada más para que esté nada más en tus pensamientos y no lo tengas que confrontar, ¿no? Otro de los motivos también para guardar un secreto es la precaución o la prudencia. En situaciones en las que de pronto nos vemos orillados a tener que no decir algo por el hecho de que puede ser mejor para ti o para las demás personas. Por ejemplo, conozco yo personas que tienen VIH y de pronto prefieren no decirle a los demás
al respecto de esta condición que tienen, porque es muy común que las personas con VIH sean discriminadas tanto en el trabajo como en todos lados, ¿no? En sus vidas es algo bien común, es bastante frustrante escuchar historias de personas que conozco y que me cuentan de cosas que les han pasado en el trabajo, que les han negado oportunidades, que gente les ha dejado de hablar por el hecho de que padecen esta enfermedad, que además de todo, si desenredamos poquito este tema, que no es el punto del podcast, pero en realidad el VIH ahora es como una enfermedad crónica. Ni siquiera es lo que pasaba como en los 80s y demás, que era bien dramático el tener VIH. Actualmente es algo súper tratable y que se puede manejar como cualquier otra enfermedad que llevas como en tu vida, ¿no? E incluso a nivel salud se maneja que tú como portador de VIH tienes como la decisión de decir o no decirle a las demás personas el que lo padeces, puesto que con que tú tengas un control en tu vida, que tomes tu medicamento para controlarlo, para manejarlo y mantengas precauciones de salud, realmente no tendría por qué afectarle a las otras personas, ¿no? Ni siquiera a una pareja que tú tengas. Pero bueno, eso es un tema aparte. Nada más quería dejarlo como por ahí acomodadito, ¿no? También cuestiones relacionadas con esto de la prudencia o la precaución está cuando te enteras de cosas que pueden afectar a otras personas, ya sea en el trabajo, ya sea conocidos, amigos, y que prefieres mejor no decir nada para no meterte en problemas, para mantener como prudencia de asuntos que no son tuyos. De pronto a mí me han pasado situaciones de personas que yo veo que me entero de cosas de vecinos o cosas así, que mejor yo no me meto, yo lo dejo ahí, eso no es un asunto mío. En ese caso personas que no convivo mucho con ellas, pero de pronto si se trata de un compañero de trabajo, de un amigo, a veces es mejor no decir nada para no meter a esta persona en problemas o no meterte tú mismo en problemas porque pues es innecesario, ¿no? El estar opinando de la vida de la gente, aunque a la gente le parezca lo contrario en muchas ocasiones y se sientan siempre como con la libertad de estar diciéndole a los demás cómo hacer las cosas, ¿no? En fin, eso es otro tema. Otra de las razones para mantener un secreto es la obligación. Hay contextos muy específicos en los que estás obligado a guardar un secreto de algo que hiciste o que no hiciste o que dejaste de hacer. Por ejemplo, como cuando tienes que firmar un contrato de confidencialidad de algún trabajo, algún proyecto que hiciste. Sobre todo cuando se trata de empresas muy grandes o muy famosas, te hacen que tú firmes un documento en el que te comprometes a que en una cantidad de años o de por vida no digas nunca a nadie el hecho de que tú trabajaste para esa empresa y que cierto producto, cierta cosa que se hizo ahí la hiciste tú con tus manitas, ¿no? A cambio de eso, pues normalmente te pagan mejor, ¿no? Pero también es un secreto ahí que tienes que guardar obligatoriamente, ¿no? También existen secretos que tienes que guardar en el trabajo, como de pronto hay empresas que tienen políticas de no revelar cuánto se le paga a cada persona en la empresa, ¿no? Entonces es un secreto que tú tienes que firmar también en un contrato de que no vas a estar diciendo, ¿no? Al respecto de esto. Y también está, por otro lado, el secreto profesional. Por ejemplo, los médicos. Muchas de las personas que trabajan en el sector salud están muy familiarizadas con esta parte, ¿no? De tener que guardarse el dato de pronto de personas o de casos o de situaciones que les toca conocer debido al hecho de que ellos han estado pues ahí presentes por su trabajo mismo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas o de las razones por las que las personas solemos guardar secretos, ¿no? Creo que entre más personal y más emocional y más personal e íntimo es el secreto que guardas, de pronto puede ser más importante para ti en tu vida o más relevante el que lo guardes o no. Pero otra cosa interesante que hay que desenredar aquí es el hecho de que de pronto es difícil guardar un secreto, ¿no? Incluso cuando se trata de un secreto que es algo totalmente tuyo, totalmente personal, que no tiene nadie por qué enterarse, de pronto tienes como la necesidad de decirle a alguien, ¿no? Y es ahí cuando le dices como que a tu amiga o amigo de que, ay, hay que vernos para tomarnos un cafecito porque te quiero platicar algo, ¿no? Entonces esto puede ser solo por quererte desahogar, que pasa. De pronto que hay cosas que son fuertes para ti o complicadas y necesitas un poco desahogarte. Y a veces es solo platicar con alguien de el tema puede ser suficiente para que ya puedas liberarte un poquito, ¿no? Quizás también pueda ser porque quieres un punto de vista. Yo particularmente soy una persona que a mí no me gusta que estén opinando de mi vida o de mis decisiones, salvo que yo lo necesite. Mis amigos saben que normalmente puedo aceptar o escuchar una opinión, pero si yo no la estoy pidiendo, hago un bypass y la tiro así como por un lado. Porque si no la pido es porque pues no me interesa mucho, pero si la pido es porque aunque sea algo
que a mí no me gusta escuchar, voy a tomarlo en cuenta porque para eso te estoy preguntando, ¿no? Entonces a veces cuando tenemos un secreto le decimos a otra persona, generalmente algún amigo o amiga, para que nos dé su opinión y poder tener quizás un punto de vista distinto para poder resolver el problema o para poder interiorizarlo o hacer lo que tengas que hacer con esa información, ¿no? También hay casos en los que lo que quieres es implicar a la persona, ¿no? Como necesito aliados para esto, ¿no? Tengo un secreto que, por ejemplo, implica el que, no sé, te gusta a alguien y le quieres decir a esta persona como, hey, es que pasa esto, hazme el paro, ¿no? De ir a ponerte ahí como a un lado para que me ayudes y que me hable, cosas de ese tipo, ¿no? Que también es algo que estás contándole a la persona para implicarla, ¿no? Como que en ese secreto que tienes y querer hacer algo al respecto. Porque a veces las personas somos así, ¿no? Como que no podemos solamente quedarnos con las cosas para nosotros mismos. Incluso es algo que cuesta trabajo a veces el aprender a mantenerte únicamente con tu punto de vista o tus decisiones. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho es que no suelo contarle a las personas de decisiones que tengo que tomar hasta que ya tengo una idea clara de qué es lo que voy a hacer o que incluso ya lo hice. En lugar de decir, oye, fíjate que tengo esta oportunidad de trabajo y voy a hacer así o no sé qué hacer. Mi historia es más bien tenía esta oportunidad de trabajo y lo que hice fue esto, cuando ya se lo cuento a alguien, en lugar de ir a pedir primero la opinión, ¿no? Porque de pronto luego estar metiendo muchas personas como en tu vida y en tus problemas se convierte en una especie de rendición de cuentas que tienes que estar haciendo como que a toda la gente a la que le contaste. Y a veces eso puede ser un poco nocivo para ti. Esto lo puedo ejemplificar mucho de cuando yo estaba en la preparatoria. En esa época fue cuando yo apenas estaba pues un poco descubriéndome a mí mismo como persona gay, saliendo del closet y pues tenía como que una necesidad de decirle a alguien, de platicarle a alguien, a mis amigos, tener puntos de vista, sentirme apoyado, ¿no? Sentir que puedo estar tranquilo con pues quién soy. Entonces en esa época algo que me pasaba mucho era que yo padecía mucho, como creo que mucha gente cuando está muy joven, de este como vómito verbal, ¿no? De a todo mundo decirle, a todo mundo estarle contando. Y puede ser que sí, inicialmente fuera para pedir una opinión, para poder tener ideas de otras personas y así, o el solo hecho de sentirme más cómodo conmigo mismo. Pero la verdad es que luego terminó siendo un tema de que luego ya todo el mundo sabía, tanto por gente a la que le dije como otra que se enteró por chismes o así. Y terminé viéndome como en una situación en la que de pronto cualquier cosa que yo hacía tenía que estarle diciendo a todo el mundo como por qué, porque me cuestionaban, ¿no? Entonces al momento que tú implicas a alguien, conviertes a esta persona como en parte de la ecuación, como que en cierta manera le estás dando la oportunidad o el derecho de venir a opinar, ¿no? Es como cuando llega tu mejor amigo, ¿no? Y que tiene problemas con la novia. Cada que tiene un problema con la novia, llega y te dice que es una basura, que es lo peor del mundo y no sé qué. Y pues tú le compras esa idea, ¿no? Tú ya estás como, sí, cierto, es lo peor. ¿Por qué te estabas ahí? No lo hagas. Es mala, ¿no? Porque pues le crees, ¿no? A tu amigo. Sin embargo, luego se reconcilia, ¿no? Se reconcilia con la novia. Pero tú ya tienes como que en tu corazón sembrado ese rencorcito de lo que le hizo a tu amigo por la historia que te contó. Y él ya está bien. Pues a ti ya te cae gorda, ¿no? Luego se convierte en una especie de deuda moral que tiene esa persona contigo y de pronto cada que vuelve con la novia, tú ya estás como de, ay, otra vez vienes con esto, ¿no? Y se convierte como en un círculo vicioso que va y viene con su relación tóxica ahí. Tú estás ahí en el medio y todas las personas a las que les platicó y se quejó de ella y se la pasó hablando mal, se convierten en espectadores, ¿no? Como un público que hay ahí en su relación con esa otra persona que a ti ni te va ni te viene, la verdad. Pero como ya te dijo, ya te implicó, de pronto se convierte en algo que también te implica a ti, ¿no? Y creo que esto es algo bastante común, ¿no? En particular de esta área de la vida, de las relaciones amorosas, que sobre todo cuando eres muy joven empiezas como a implicar mucho a la otra gente y con el paso del tiempo te das cuenta de que es mejor tus cosas personales, tus cosas privadas, mantenerlas para ti, tú tomar tus decisiones, ver qué es lo que vas a hacer, etcétera. Y ya si es necesario pedir una opinión o algo, pues ya le dirás a alguien. Yo en específico, pues a veces a una o dos personas le llego a comentar si es que necesito una opinión, aunque prefiero tomar mis decisiones yo. Y ya luego le cuento a la gente de las consecuencias de las decisiones que tuve, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa ya personal. Solamente lo quería tomar aquí para hablar un poquito de esto, de cómo a veces el tener algo como secreto no nos ayuda a resolver el problema y por eso es por lo que de pronto tenemos que ir a decírselo a alguien, ¿no? Como a platicarlo para poder obtener algún punto de vista, solamente desahogarte o reflexionar. Y de aquí viene otro tema con los secretos, que es el hecho de que en muchas ocasiones las personas confían en ti.
Yo soy una de esas personas que afortunadamente considero que hay mucha gente a mi alrededor que confía en mí. Porque considero también que soy una persona a la que le puedes contar cosas, que puedo entenderte o tratar de entenderte, tratar de darte una opinión o un punto de vista que te pueda servir. Si me la pides, si no me la pides yo nunca te voy a dar mi opinión de tu vida, ¿no? Pero si me la pides, pues voy a tratar de ponerme de los dos lados, no siempre de ti porque eres mi amistad o mi pariente o mi amigo o mi familiar, sino de ver también el otro lado, ¿no? Con una amiga mía de pronto tenemos muchas pláticas así y siempre suelo como tratar de ponerme también en el lado de la otra persona, de, hey, pero yo creo que esta persona piensa así y así por esto, yo tal vez haría lo mismo que esta persona, o tú estás bien aquí o mal en esto otro, para tratar de hacer que esto pueda servirle a la persona que me está pidiendo a mí mi opinión respecto a esta historia o a este secreto que me está contando. Pero a veces luego guardar los secretos ajenos también es difícil, ¿no? No sé si solo sea porque somos chismosas las personas por naturaleza y nos encanta estar contando las historias y el cotilleo, ¿no? Del chisme. Pero creo que también es algo que hay que deconstruir un poco y pensar en que la otra persona te está contando las cosas por algún motivo, que confío en ti por algo y pues al final de cuentas a veces puede ser algo que sea importante y que pueda llevarle a muchos problemas a esta persona. Si es alguien que quieres sobre todo, pues al contrario, ¿no? Tú deberías de tener cuidado con lo que dices o mencionas a otras personas para no meter a esta persona en problemas en caso de que los pueda tener. Pero incluso hay gente que no puede guardar como ni sus propios secretos, ¿no? Yo conozco mucha gente que de plano no puede, solamente todo tiene que estar diciéndolo y diciéndole a todo el mundo se lo dice. Y su vida se convierte como que en este show teatral en el que hay como una permanencia voluntaria de todo el tiempo estoy aquí comiéndome las palomitas y escuchándote los dramas y las historias de todo lo que te pasa, ¿no? Que bueno, no sé si tal vez sea catártico para este tipo de personas el hacer eso o simplemente es porque no saben cómo manejarlo, ¿no? O incluso que sea solo porque quieren llamar la atención. Ahorita te mencionaba que, pues cuando yo estaba en la preparatoria, por ejemplo, yo incurrí mucho en eso de que de pronto me encontraba yo diciéndole a todo mundo las cosas que me pasaban, las cosas que sentía, las cosas que no sentía, las que no me pasaban. Y me di cuenta a través de todo ese proceso de que no era algo que me dejaba buenas experiencias. Creo que al final de cuentas es mejor ser más selectivo, elegir las personas en las que puedes confiar, que tal vez te pueden entender mejor o que te pueden dar una mejor retroalimentación respecto a lo que les estás diciendo. Pero creo que también es muy consecuente con la edad, ¿no? Porque cuando estás en la preparatoria, pues quieres llamar la atención, quieres ser popular, estás descubriendo muchas cosas en tu vida y de pronto quieres estar todo el tiempo ahí siendo el foco de atención y eso le pasa a muchas personas y creo que hasta yo mismo llegué a hacer eso en mi vida. Ahora lo recuerdo como con gracia. Noto cosas que yo hacía, como pintarme el pelo y no sé, hacía muchas cosas cuando estaba en la preparatoria. Y me da risa el darme cuenta de eso. Me doy un poco de ternura también de cuando estaba más joven. Porque son cosas que recuerdo con cariño, ¿no? De cómo yo estaba tratando de descubrir cosas de mí mismo y que ya después me di cuenta que, bueno, esto sí lo quiero, esto no. Después de eso pude ir evolucionando, ¿no? Como persona. Y hablando de secretos, te quiero contar algunas historias breves de cosas que yo mismo en mi vida me di cuenta que nunca le contaba a la gente, como esta historia que te conté de cuando estaba en el coro, ¿no? De la escuela en la primaria. Otra cosa relacionada con la escuela me ocurrió en la preparatoria. Si tú me conoces, quizás no te des cuenta de que yo soy una persona súper tímida, súper introvertida, y a mí me costó mucho, mucho, mucho en mi vida el poder expresar mis propias emociones, el poder decir las cosas. Porque yo soy así como un chihuahueño. O sea, estoy temblando. Todo el tiempo estoy temblando de los nervios. Cuando me tengo que enfrentar a hablar en público, el tener que presentar algo importante en el trabajo, lo que sea. Pero son de esos pequeños demonios que creo que todos tenemos que he tenido que ir luchando yo con el tiempo. El asunto es que durante mi adolescencia, mientras estaba yo en la preparatoria, había que elegir una cocurricular. Había de diferentes tipos, deportivas, del club de cine típico en el que no haces nada y que nomás es estar diciendo que estás pasando tiempo viendo películas, ¿no? Y yo decidí en la preparatoria inscribirme al club de oratoria. Para mí esto era un pánico total. Todos los días que a mí me tocaba ir al club de oratoria estaba temblando del miedo. Muchas veces pensaba en mejor no voy a ir. Esto es demasiado, yo no puedo estar aquí, tengo mucho miedo, tengo muchos nervios. Porque a mí eso lo hecho de que las personas me miraran mientras yo estaba hablando ya me hacía entrar en pánico y me bloqueaba. Pero lo que hice fue que precisamente para luchar contra estos demonios, yo me metí al club de oratoria. Entonces yo me tenía que preparar mucho para poder platicar,
para poder agarrar un tema y poderme parar ahí en el escenario y frente a todo un público convencerlos acerca de lo que les estaba diciendo. Lo cual en verdad para mí era siempre todo un reto. Y recuerdo que nunca le dije a nadie. O sea, yo me quedaba para ir a esto, pero no sé si le dije a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos que yo estaba en este grupo de oratoria. En ocasiones teníamos que competir y pasaban muchas cosas en esto, ¿no? Porque la oratoria es una disciplina importante en la que tienes que seguir reglas de cómo tienes que hablar, cómo tienes que modular tu voz, la forma en que argumentas. Pero precisamente el hecho de yo haber participado en ese club de oratoria me ayudó mucho el resto de mi vida. Porque me obligué a tener que ponerme ahí, para tener que ponerme a hablar, para tener que enfrentar mis demonios. Y pese a que a mí me diera muchísimo miedo todos los días estar ahí, al final de cuentas lo hacía de una u otra manera. Y poco a poco, con el paso de los años, fui aprendiendo a manejar más mis nervios. Recuerdo que el maestro nos decía mucho que los nervios son naturales, son normales, pero si tú te preparas bien, al momento que tú empieces a hablar ahí en el escenario, esos nervios se tienen que ir. Porque la preparación es la antítesis de los nervios. Porque cuando estás preparado, por más que puedan haber nervios adentro de ti, que tú seas persona y te puedas poner nervioso y todo y seas inseguro, al final de cuentas, si estás bien preparado, vas a poder desarrollar el tema, vas a poder hacer las cosas bien y va a salir algo bueno. Tal vez no lo mejor del mundo, tal vez no siempre vas a tener el mejor desempeño posible, pero va a ser más probable que puedas tener buenos resultados al momento de que te presentas frente a la gente. Este es uno de mis secretos, ¿no? De que de pronto yo no le decía a la gente y no sé por qué, porque es algo bueno. Era algo que creo que me daba tanto miedo y me daba tanto pánico de hacer que prefería mejor no hablar de eso. Pasaba el tiempo que yo tenía que estar ahí, solo esas horas y ya. Yo ya no volvía a tocar el tema con nadie porque me daba mucho miedo. Y la gente me ve ahora y no me cree que yo soy así o que era, ¿no? Que era tan tímido y de verdad era un niño tan, pero tan inseguro y tan tímido como no puedes creerlo. Que me ves aquí hablando muy normal y todo, pero de verdad ha sido un proceso muy largo en mi vida poder estar desenredando todo esto, ¿no? En mi propia persona. Otro secreto menos bonito que te puedo platicar es que cuando yo estaba niño, mi mamá tenía mucha relación con una familia de amistades de ella y de mi papá. Ellos tenían varios hijos y una de las hijas de ellos, que era la más pequeña en ese momento, estaba bebé. Yo tendría como unos 8 o 10 años, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero recuerdo mucho que estando yo niño, esta niña me caía tan gorda. Era una bebé y todo el mundo la amaba. Y ay, qué hermosa, y ay, qué bella. Y que todo el mundo idolatraba a esta niña, ¿no? Pero a mí me caía gorda, pero gorda, así mal. Y yo era un niño pues realmente pequeño. Pero creo que lo que me molestaba era que yo sentía que yo era un niño muy bueno. Yo sentía que yo hacía las cosas bien. Y yo no recibía la atención que ella recibía. Y ella me parecía incluso malcriada. Y a mí me daba mucho coraje que yo hacía las cosas bien y me esforzaba y la gente no le importaba. Y se me hace chistoso porque era algo que yo me guardé siempre, ¿no? Como que yo nunca le dije a nadie. Pero me acuerdo que los veía ahí con la niña y me daba coraje y mejor me iba a otro lado a ver la tele o algo. Que te digo, es algo que tal vez no me siento orgulloso de eso, pero bueno, estaba chiquito. Era un niño que tal vez no entendía en ese momento por qué le prestaban atención, pues era una bebé. Merecía que se le prestara atención en su momento, era un proceso diferente de su vida y demás, ¿no? Ahorita no sé, ahorita lo entiendo, pero cuando estaba chiquito como que eso me molestaba mucho y nunca se lo había dicho a nadie, ¿no? Así que aquí te estás enterando por primera vez de esto. Y ahora quiero ir a una historia que es un poco más profunda, tal vez lo más deep que vamos a tratar el día de hoy. Que esto ocurrió cuando yo estaba en la primaria. Hay una sola persona en el mundo que sabe esta historia. Y si sabes quién eres, déjame un comentario ahí, porque eres la única persona a la que se lo he contado. Bueno, el caso de que cuando yo estaba en la primaria, no recuerdo si en cuarto de primaria o en quinto, recuerdo que fue como para la parte final de la escuela. Y en esa época, no recuerdo por qué, en el salón pusieron como un póster que era una ilustración muy bonita de toda la ciudad de Mexicali. El estilo era como de cartoon, como de caricatura. Y lo recuerdo muy bien, hasta podría más o menos dibujar el estilo que tenía. Y a mí me gustaba mucho, era un calendario que tenía abajo pues lo que era la parte de calendario, pero era una ilustración grande, era una cosa que se veía mucho y recuerdo que yo de niño era súper puntual. A mí me gustaba llegar como media hora antes a la escuela de la hora que era de entrar. Todos los días yo iba y me sentaba y me ponía a mirar el póster. Y yo decía, wow, que está bien bonito. Y todos los días encontraba
diferentes como detallitos que tenía. Y a mí me emocionaba mucho, ¿no? Siento que es algo que también tiene mucho que ver con ese gusto que yo tengo por el diseño gráfico, por la ilustración y otras cosas, que desde cuando estaba muy pequeño me fascinaba mucho esto, ¿no? De cómo alguien podía plasmar algo así en un dibujo. Y bueno, el asunto es de que a mí me gustaba mucho, pero yo pensaba, a nadie en este salón le importa este póster. Y a mí me gustaba tanto, 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 y me molestaba y me frustraba que a la gente, pues como que X, ¿no? Le valía. Entonces un día se me ocurre que iba a llegar temprano para llevarme el póster. O sea, robármelo. Y recuerdo mucho que ese día yo estaba súper nervioso. Lo agarré y lo quise quitar para llevármelo en mi mochila. Pero resulta que al momento de quererlo quitar estaba muy pegado como por la parte de atrás y se rompió. Entonces, aparte de sentirme bien mal porque me estaba robando el dichoso póster, se rompió todo. Entonces lo tuve que hacer como que un montón de pedazos. Y para podérmelo llevar, lo tuve que meter toda mi mochila. Yo súper nervioso de que no fuera a llegar alguien. Y al momento de que ya llegué a mi casa y lo quise volver a armar, no pude. Porque estaba todo roto. Y recuerdo que en ese momento yo me sentía horriblemente mal. Tenía mucho miedo de que alguien descubriera que yo había agarrado el dichoso póster que a nadie le importaba. Pero para mí era algo súper fuerte el haberme atrevido a hacer eso. Y también recuerdo que desde ese momento aprendí que robar era algo que era muy malo. Y no solamente por el hecho de robar, sino el hecho de cómo yo me sentía al momento de hacer eso. Cómo al final ni siquiera conseguí lo que yo quería. Y también creo que si sí lo hubiera podido robar y llevármelo a mi casa, no sé cómo hubiera justificado el hecho de que yo lo tenía ahí, como de dónde lo sacaste, ¿no? También esta es una historia que nunca le había contado a nadie y creo que fue muy definitoria en mi forma de ser. De que a partir de esa época yo decidí que yo iba a ser una persona buena, honrada y que no iba a estar robando, ¿no? Porque yo solito aprendí y me di cuenta de que al final ni siquiera logré lo que yo quería y solamente me quedé con una sensación de pesadumbre en mi propia persona y de no poder curar como ese daño moral que me hice hasta después de mucho tiempo. Entonces, bueno, esa es otra historia de un secreto que nunca le conté a nadie, que también ocurrió cuando estaba muy chiquito. Y tal vez ahorita pueda parecer algo tonto, que si yo hubiera sido el maestro también me hubiera parecido algo poquito intrascendente. Tal vez le hubiera dicho a ese pequeño Josué como eso está mal, no lo hagas. Pero pues creo que tampoco hubiera sido un drama total. Sin embargo, para mí fue algo muy definitorio y muy fuerte en mi vida en ese momento. Y por eso te lo traigo aquí como también para hacer esta reflexión acerca de cómo nosotros como personas aprendemos cosas o lecciones de vida de las maneras a veces más inesperadas, ¿no? Yo de mí mismo descubrí, debido a eso, muchas cosas de mí que me definen mucho ahora como persona. Y es chistoso porque yo no me acordaba de eso. O sea, como que lo borré de mi memoria, bloqueándolo, de tan mal que me hacía sentir. Y apenas hace como un mes o 2 meses lo recordé. Y ahora me da ternura, me parece algo padre de contar. Y esto me lleva a que pues todos tenemos como muchos pequeños o grandes secretos durante nuestra vida. Después de la primaria, pues cuando yo entré a la secundaria fue un proceso o una parte de mi vida muy, 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 muy difícil. En realidad fue quizás la época más difícil de mi vida, que fueron 3 años que sufrí, padecí demasiado de todas las cosas que me pasaron. Pero de verdad creo que necesito un video entero para poderlo desenredar correctamente. Te puedo decir que estoy muy orgulloso de mí mismo de haberlo superado, de haber pasado por toda esa situación de bullying y de abuso y muchas otras cosas que me pasaron durante ese tiempo. Pero ahorita no es el momento, es otro secreto que por ahí tengo bien guardadito. No de todo el mundo, ahorita sí hay mucha gente a la que le he platicado esto, sobre todo a mi terapeuta. Ya después del tiempo, ¿no? Para poder procesarlo y para poderlo dejar ir ya definitivamente. Sin embargo, es algo que creo que tiene mucho sentido poder platicar aquí contigo para poder tocar otro tema un poquito más importante, así como el de la semana pasada. El tema de la próxima semana va a estar fuerte, va a estar intenso, pero creo que es importante que lo platiquemos. Por el momento, lo que te voy a pedir a ti que hagas para lo que sería tu tarea de la semana o como la actividad durante ese tiempo en el que no nos vamos a ver para platicar, es que pienses cuál es ese secreto que tú nunca le has contado a nadie. ¿Cuál es esa cosa pequeña o grande, buena o mala, que tú hayas hecho o dejado de hacer, que te hayas guardado y que nunca le hayas contado a nadie? Y coméntame qué piensas al respecto de eso. ¿Te ríes ahora o es algo que te parece importante todavía? ¿Fue dramático? ¿Qué cosa, no? ¿Cuál es tu secreto? Vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a quitarnos también ese ladrillito de encima que tenemos ahí en la espalda a veces, que no nos deja seguir adelante. O si es algo más pequeño, para reírnos, para aprender juntos
de esa experiencia que tú tuviste. Y pues ya sé que ya se acabó el tiempo para esta plática. Quería que fuera un tema un poquito más ameno, nada más para poder platicar acerca de este tema de los secretos, ¿no? De por qué la gente hacemos esto, de guardarnos cosas como en el interior y no decírselas a los demás. Y como ya te lo comenté, es todo por hoy. Espero poderte tener aquí la próxima semana. El tema de la semana que viene está muy fuerte, es muy importante. Creo que va a ser muy útil poder tener opiniones, que haya personas que lo escuchen, que podamos retroalimentar al respecto. Qué bueno que viniste. Y como siempre te digo, recuerda que en la vida lo más importante de todo es ser feliz. Bye. Este programa fue grabado el 20 de julio del 84 y criogenizado con Disney para que lo puedas escuchar hoy.